estos minutos nada más que van a estar conmigo, porque todo el resto lo hacen ustedes son los actores de esta materia, ¿no es cierto? Yo solamente estoy aquí para guiarlo, para apoyarlo y para concientizarlos de que estudien con amor en su corazón estos minutos, dejen un momento los problemas, tal vez la felicidad, y nos concentramos para atender un poquito y aprender un poquito de qué es una base de datos. Entonces, lo que vamos a ver es de que cómo podemos esos datos del mundo real traspasarlos a que entienda una máquina. Ese es nuestro objetivo en esta materia y en este semestre. Entonces, nuestro objetivo es cualquier dato del mundo real, es como que lo agarramos y se lo metemos a la máquina para que la máquina lo procese y pueda darnos los datos que nosotros queremos obtener. Entonces, en el tema 3, vemos como está ahí en la diapositiva. Entonces, las reglas del juego es, el primer paso es entrar, para los que no han estado en la primera clase, entrar a virtualoagrm.edu.bo, se autentifican, entran a la primera pantalla que dice información, luego entran al tema número 2, bajan la diapositiva. Al bajar la diapositiva se les habilita la tarea. Al depositar la tarea se va a habilitar el cuestionario que lo vamos a hacer el 27 de mayo, para que hasta que todos ya se integren a la clase, ¿no es cierto? Entonces el 27 de mayo el cuestionario del tema 1, que lo tienen que leer, no sean flojitos, recuerde de que el flojo hace su trabajo 2 veces, ustedes no quieren repetir el curso, yo no quiero que repitan, entonces ayúdenme, ¿no es cierto? Si ustedes me ayudan estudiando, no repetirán el curso y todos vamos a estar felices. Entonces, esas diapositivas, léanlas hasta el 27 de mayo. Fíjense, estamos jueves hasta el 27, hoy jueves es 20, 27 menos 20, nos queda 7 días. Entonces, por favor, por amor a las personas que quieren ver los profesionales, por amor a ustedes mismos, léanlo una vez. El 20 vamos a tener el cuestionario 10 minutos. Contemplar la diapositiva número 1, la tarea que ustedes lo han hecho. La tarea lo pueden hacer copy-paste y depositarlo y ni siquiera leerlo, ¿no es cierto? Hoy en día la tecnología, entramos a ver, lo buscamos, control C, control V chica, ponemos la carátula y lo depositamos. Y es más, jóvenes, algunos lo van a depositar vacío, solo por cumplir. A ese extremo estamos llegando. No sé a quién engañan. A mí no me engañan. A ustedes mismos tal vez, a su mamá, a su papá que les está dando pie, esperanza en que salgan profesionales, tal vez. Entonces, ¿no? Como un examen de conciencia, lean la diapositiva por lo menos 7 veces y en la clase, como hoy por ejemplo, si tienen alguna duda, lo podemos despejar. Bien, sigamos adelante entonces. La clase de hoy se trata siempre de base de datos y tenemos lo siguiente, el ciclo de vida de una base de datos. Entonces, las bases de datos, como todo en la vida, tiene un ciclo, ¿no es cierto? Se las crea, se las pobla y se las consulta y finalmente tal vez queden obsoletos, la empresa cierra, entonces muere. ¿Está bien? Entonces, ese ciclo de vida de una base de datos está obviamente de un previo estudio
de concebirla, la base de datos, como un trabajo en equipo, de diseñar y poblar la información. A esto lo llamamos construcción y finalmente tenemos la producción. Entonces, la creación de una base de datos es difícil, es larga, es costosa y no puede improvisarse porque, como su definición lo dice, es con un propósito específico, ¿no es cierto? Entonces, no podemos improvisar, pero sí tenemos que saber que viene de un propósito específico. Entonces, esta decisión se lo debe abordar por los técnicos y en esta clase ustedes vienen a ser los técnicos. Entonces es importante conocer una metodología para diseñar una base de datos. Todos podemos diseñar bases de datos. Si ustedes se dan cuenta, una agenda de su celular es una base de datos y está diseñada para pedir un número de teléfono, un nombre y tal vez otras cositas que le han ido aumentando, como por decir si ese número es de un trabajo, si ese número es de mi casa, y uno le puede seguir añadiendo más temas a este. Pero esa es una base de datos, ¿no es cierto? Y no han necesitado ustedes ser expertos, ni han tenido una metodología, ni un diseño de base de datos para crear su base de datos agenda en un teléfono celular. Pero sí ya se va complicando cuando a esa agenda que tiene un número y un teléfono le quieren adicionar, por ejemplo, cuántas veces me enfermé de COVID desde que ha aparecido, ¿no es cierto? Entonces ahí ya se complica y necesitamos ahí ya tener una metodología para diseñar una base de datos. Bien, entonces tenemos ahí mucha información ahora. Hoy en día sí que hay información, ya de tanta información nos perdemos, ¿no ves? No sabemos ya qué hacer. Y estamos ahí. Entonces, una metodología de diseño de base de datos es un conjunto de modelos, de lenguajes y otras herramientas que facilitan la representación de los datos, ¿no es cierto? Entonces, tenemos modelos, tenemos lenguaje, tenemos documentación, tenemos herramientas y tenemos reglas que cumplir. Entonces, todos estos componentes de una metodología de diseño de base de datos. Y al final todo se complementa, todo se relaciona, ¿no es cierto? Ustedes deben venir de programación y en programación han de haber visto ya, ¿no es cierto? Los dibujos que se manejan en programación para representar un algoritmo. Más o menos bastante parecido es la representación de los datos. Entonces, al representarlo, tenemos estas características deseables, ¿no es cierto? Que sean claros, comprensibles, que sean capaces de soportar la evolución de los sistemas. En realidad los sistemas vienen a ser, por ejemplo, el visualstudio.net, ustedes tal vez están llevando el Java, esas cosas que interactúan con los datos, ¿no es cierto? Entonces, si un dato está bien diseñado, es capaz de soportar la evolución de esos sistemas. Facilidad de la portabilidad, entonces que funcione en un sistema como en otro, sin ningún problema. La versatilidad respecto a los tipos de aplicaciones, está hablando casi de lo mismo. Tenemos diversos programas de aplicación que entran a trabajar con los datos, entonces esos datos tienen que estar modelados y soportar esto. Que sean flexibles, que sean rigurosos y que adopten estándares. Muy bien. Entonces, un mal diseño nos hace entrar si es que no tenemos conocimiento de lo que va a modelar los datos. También si no tenemos experiencia. ¿Ya? Entonces, si no tenemos mucha experiencia, también hace que tengamos un mal diseño en la base de datos. Bien. Entonces, lo principal para modelar los datos es organizar, ¿no es cierto? Entonces, un modelo de datos es un plan o un mapa que define las unidades de datos y especifica cómo cada unidad está relacionada con otra. Entonces, imagínense que ustedes son arquitectos y van a construir una casa. Entonces, para construir una casa y no hacerla mal, necesitan un plano. Entonces, más o menos eso vienen a ser los modelos de datos.
vienen a ser los planos para construir una buena base de datos. Y aquí está lo más importante. A esta gráfica se resume esta clase o este semestre, ¿no es cierto? A estos jóvenes, nada más, miren, tienen un mundo real lleno de datos. Aquí estamos nosotros pensando en cómo vamos a diseñar una buena base de datos y llevarlo a que entiendan los sistemas de gestores de base de datos. Recuerden que los sistemas de gestores de base de datos son los que tienen las 4 operaciones básicas. Almacenar un dato en un disco duro como está aquí, buscar ese dato, o sea, poderlo leer, borrar ese dato y modificar ese dato. A eso se resume, a llevar el mundo real a través de un modelo de datos a que pueda entender la máquina. Entonces, tenemos 3 tipos para un modelo de datos. Que se pueda convertir con facilidad a una implementación completamente técnica y que proporcione reglas y criterios para estructurar estos datos. Entonces, esta diapositiva ustedes lo van a poder leer detenidamente, tranquilamente, después de que la tengan. Y para modelar los datos es muy importante la abstracción. Entonces, como ejemplo de abstracción, sería que dejamos de lado muchas cosas y nos concentramos en lo que nos interesa. Por ejemplo, en este momento, si ustedes están en su dormitorio, pues tienen una cama, tienen el televisor, tienen su celular y tienen una computadora, tal vez tienen una radio. Entonces la abstracción es dejar todo eso. Puede estar su mamá pasando y le levanta la mano, su papá, sus hermanos, quieren preguntarle algo, ustedes están en la clase. Entonces la abstracción es como que no interesa todo eso, no le respondemos, no le hablamos y nos concentramos netamente en escuchar estas palabras que ahora yo les estoy diciendo. Entonces, para modelar los datos es muy importante la abstracción. ¿Por qué? Porque cuando está en una oficina y su jefe le dice, ay, ¿cómo hago para cobrar estas deudas de Juan, Pedro, María y todo lo demás? Entonces nos vamos a abstraer tal vez de que María es casada, de que Pedro tiene hijos, de que Juana vive en el extranjero. No nos va a importar esas cosas, pero sí nos vamos a concentrar en cuánto le debe a nuestro jefe y cómo podemos hacer para cobrar ese dinero. Tal vez sí nos interese concentrarnos en su número de celular, en su ubicación física, en un correo electrónico, porque si está dentro de Bolivia podemos ir a visitarle y decirle, por favor, pague a mi jefe, que de ahí me va a pagar mi sueldo y cosas así. Entonces eso es nuestra abstracción. Y aquí estamos nosotros, el mundo real lleno de datos, muchos datos, tenemos proveedores, fábricas, almacenes, negocios, y todo, jóvenes, todo del mundo real es posible llevarlo a una máquina para que lo pueda entender, siempre y cuando que lo organicemos, ¿sí? Esté organizado, esté interrelacionado, esté con un propósito específico, porque no podemos modelar todo, tenemos que modelar un proceso específico. Entonces, el modelo de datos que nosotros vamos a ver ahora como una primera parte para llevar los datos de este mundo real a que puedan estar almacenados en un medio como ser un disco duro y administrados por un sistema de gestor de base de datos como ser el SQL Server, el Access y bueno, las muchas aplicaciones que interactúan con estas bases de datos. Ya las aplicaciones viene a ser el visualstudio.net, el Java y cualquier otro lenguaje de programación. Entonces tenemos el modelo de datos
que para nosotros se va a dividir en 3 partes, que es el modelo conceptual, el modelo lógico y el modelo físico. Lo que entiende el sistema de gestor de bases de datos es el físico. Entonces, el físico es dependiente de un lenguaje de programación de base de datos como ser el SQL Server, ya tiene que tener sus propias instrucciones. Entonces, el modelo lógico es un intermedio entre el conceptual y el físico, y finalmente el conceptual es el que más o menos toda la enmaraña de datos que está aquí, nosotros tratamos de plasmarlo en un modelo que pueda entender cualquier programador de base de datos. Ustedes cuando han hecho un diagrama para modelar un algoritmo, lo entiende cualquier persona que quiera hacer un programa, ¿no es cierto? Lo mismo esto. Entonces el mundo real se transforma en un modelo conceptual a través de estos dibujos. Y estos dibujos cualquier programador de base de datos lo entiende o lo puede comprender porque ya están analizados, ¿no es cierto? Entonces, en el modelo conceptual nosotros venimos a ser arquitectos, construimos planos de los datos para que cualquier albañil, y es que es un arquitecto, entienda para construir en la casa. Y nosotros para cualquier programador o diseñador de base de datos lo entienda. Entonces, este mundo real, a través de estos símbolos, se puede modelar los datos. Luego, estos símbolos tenemos que transformarlos a una especie de Excel, de tablas de Excel, donde tienen columnas y filas, ¿no es cierto? Columnas y filas, y eso para nosotros viene a ser el modelo lógico. Y finalmente, este modelo lógico que está compuesto de columnas y filas viene a convertirse en el modelo físico que ya depende del lenguaje de programación de la base de datos. Casi todos los lenguajes de programación tienen estandarizado el create table o crear la tabla, por ejemplo, de cliente, ponerle su ID de cliente y su nombre. ¿Lo ven? Entonces, estos datos que sin saberlo el disco duro de la base de datos estaban aquí inmersos en toda esta maraña de datos, hemos podido transformarlo para que un cliente tenga un identificador y un nombre y otros datos más en este disco duro de una computadora y va a ser administrado a través de un sistema de gestor de base de datos. Muy bien. Entonces, tenemos estos propósitos, ¿no es cierto? Describir el contenido de la información de la base de datos de un mundo real a algo que pueda entender cualquier diseñador de base de datos. Tenemos el esquema conceptual más el diseño lógico, tenemos el esquema lógico. Y ahí están nuestros, si quieren verlo ya identificadas en el anterior esquema, y tenemos pedidos, compras, almacén, producto, proveedor. Finalmente, se han convertido ya en sentencias dependientes de un lenguaje de programación, y a eso ya se llama el diseño físico, y con eso hemos terminado el semestre. Ya tenemos un esquema aquí de más o menos cómo está compuesto, y se acabó. Bien, jóvenes, me quedo con esta imagen de acá, y quisiera que me digan qué les pareció. ¿Qué entendieron? ¿Alguien? Ingeniera, Ya. Le cederemos a la esta diapositiva. ¿Esta diapositiva está en la aula virtual? Así es. Esta diapositiva va a estar disponible en cuanto el 27 de mayo vamos a dar el primer cuestionario, y después de eso va a estar disponible.
ingeniera, cuando se refería a que leamos el PDF, ¿se refiere al del tema 2, el primero? Sí. ¿Al que descargamos? Sí, ¿Ese? al que descargaron, a ese. Este es el tema 3 ya, me estoy adelantando. El tema 2 es el que hemos pasado en la anterior clase, ¿ya? Y ya está disponible. A ver, todos los que están en este momento en la clase, Luis, Cristian, Fabián, María, Paola, Rosa, Sandra, Victoria, Soledad, ¿no? ¿Pueden bajar la diapositiva número 2? Ya lo tienen, ya sea en su celular, en su máquina, en algún lugar. Sí, ya lo bajamos. Muy bien. Entonces, estamos partiendo bien. Entonces, la diapositiva 2 lo avanzamos en la anterior clase y lo que ustedes tienen que hacer es leerlo estos 7 días. ¿Está bien? Yo ya les he avanzado la diapositiva número 3 y este es nuestro semestre, jóvenes. Miren de sencillo, qué fácil, qué bonito, no sé si les parece bonito. A mí me gusta programar, les diré que es algo que me encanta. No todos ustedes, como les dije en la primera clase, van a ser programadores. Más de uno de ustedes tal vez se especializará, no sé, en diseño gráfico y en su vida va a haber base de datos, pero por lo menos por general es bueno saberlo, ¿no ves? Sí, se va a ocupar un programa para esta materia. La verdad no sé si nos va a dar el tiempo. Les diré que casi no nos da el tiempo. Van a ver ustedes que tienen que hacer como unas 6, 7 prácticas y eso nos va a llevar casi el 90% del semestre. Entonces, de todos modos, base de datos 2 es puro consulta. Se supone que ustedes van a ir expertos a base de datos 2, ¿no es cierto? Porque base de datos 2 parte de este modelo físico. Ustedes ya aprendieron a crear la tabla, entonces la profesora o el profesor de base de datos 2 no se va a tomar la molestia pues en decirle cómo tienen que armar una tabla. ¿Me entienden, no ves? Él ya va a hacer puro práctica, me imagino yo, ya de una tabla creada y poblada. Tal vez como recordatorio les dé los pasos, ¿no?, que se sigue y tal vez esto ustedes lo vean obsoleto porque hoy en día está muy de moda el modelo conceptual orientado a objetos que tiene unas patitas, ¿no es cierto? ¿Han visto como una arañita aquí? ¿Sí? ¿Lo ven? Y tiene esta figura. Alguien ha visto tal vez, es así. Y cuando estén investigando, porque una de las tareas es investigar otros modelos, se van a dar cuenta que existen un mundo de modelos y un mundo de pero en esencia, todo se resume a esto, a un dato, a identificar una llave primaria, a saber si el dato va a ser solo numérico, va a ser alfanumérico o solo alfabético, ¿me entienden, no ven? A eso se resume. Y ya no importa, les diré que, por decirles, cuando yo estudié, porque fui la primera promoción de la Gabriel, no teníamos motores de bases de datos, entonces nosotros hacíamos nuestros SQL tipo matemática, ¿me entienden? ¿No es cierto? Entonces el SQL es sumar un conjunto más otro conjunto, aplicábamos la teoría de conjuntos y muy poco hemos visto un sistema de gestor de base de datos, ya cuando estábamos saliendo, pero cuando llevamos base de datos no había, entonces se resumió, imagínense, a la época de piedra, ¿no? Hacer en hoja y papel nuestro Select. Bueno, es así, ¿no? Ahora ya tienen mucho, es más, el MS Office tiene su motor de base de datos que es el Access, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces ahí pueden ya crear estas tablas, verlas, pero van a tener todo un semestre para manipular los datos creados. Ahora, en este semestre, o conmigo, nos vamos a dedicar a modelar el mundo real a que una máquina lo entienda. Y si no tiene tiempo, cuando eran las clases presenciales, hacíamos un proyecto, era más divertido, pero aquí, con el anterior, que ha sido 100% virtual, no ha habido tiempo. Les diré que es muy difícil. Muy bien, pero bueno, no lo sé. Si nos da tiempo... ¿Usted pasa base 2 también o uno nomás? No.
debe pasar otro profesor, otra profesora. No. Solo uno. Y es más, solo le estoy ayudando al ingeniero Pérez. Bien. Ingeniera, una consulta. El práctico que mandó a hacer, ¿para cuándo hay que resolverlo? ¿Para cuándo es, mejor dicho, presentar? Ya, este práctico tiene que presentar máximo el 27 de mayo porque es ahí, si presentan ese práctico van a poder dar el cuestionario. Si no presentan el práctico no van a poder dar el cuestionario. ¿Ya, jóvenes? Eso es para habilitar ese cuestionario de 10 minutos. Ya, ingeniera. Entonces, para que tengan tiempo de leer la diapositiva número 1 y de hacer el práctico, el martes no vamos a pasar clase. Ya yo me adelanté, ya la pasé esta clase. Estamos corriendo porque hay hartos ejemplos para hacer. Entonces, el día jueves, después de dar el examen, porque es solo 10 minutos, ustedes ya van a poder bajar esta diapositiva y yo les voy a avanzar la diapositiva número 3. ¿Está bien? Entonces, el jueves no se falten, 10 minutos es el examen, empieza 10:45, aunque yo no entre, aunque no les mande el link, el examen está disponible ahí en su plataforma, ¿no es cierto? ¿Sí? Y para entrar en la plataforma es simplemente hacer un clic y les va a pedir una clave. Y a veces el ingeniero lo programa sin clave también. Entonces voy a verificar si este cuestionario en particular les va a pedir clave. Lo que sé es que va a estar disponible 10 minutos, ¿no es cierto? De 10:45 a 11:10, pónganle. Y solito se va a cerrar. ¿Está bien? Entonces, en la próxima clase no es que van a quedar. Ya yo les voy a mandar el link, pero el que quiera entra al link y el que no lo hace su diapositiva, ya después entra el link para que avancemos la clase. ¿Está bien? ¿Está claro? Y no hay preguntas sacadas de otro lado, de este. Yo les Era un favor, sí. Sí, dígame. Me haría un favorcito, para el examen, por favor nos comunican al momento que ya lo lanza, para que así ingresemos y nos alcance el tiempo, como es muy corto el tiempo, para que así está el tiempo. Todo y lleguemos al tiempo. Está programado, como esto es Moodle, está programado, ahí mismo les va a dar su nota, todo está programado, jóvenes, todo está programado, ¿ya? Entonces nos vemos o quieren que nos veamos el martes para sacar algunas dudas, no sé, depende de ustedes. Sí, estaría mejor, por favor. Ya, está bien. Entonces el martes el martes yo les voy a pasar el link para que pero va a ser solo consultas, no voy a avanzar tema y bueno, ustedes me consultan. ¿Ya? De la diapositiva número 2. Ya, disculpe, ¿y el tema 1? No, ese no está o está. El tema 1 no hay, no hay tema 1, sí. Es un error no es un error de numeración, sino que el tema 1 él lo avanza en base de datos, pero de informática. Y como ustedes ofimática es otro más sencillo, digamos, ¿está bien? Menos complejo. Ya, bueno. Ya. Bien, jóvenes, se va a acabar el tiempo, entonces nos vemos el martes. Solamente el tema 2. El tema 3 todavía dice que no veis. Sí, ya va a estar su cuestionario del tema 3 también disponible. Ese sí va a ser más rápido, seguramente el otro martes. El jueves el tema 1 y el martes el tema 3. Más rápido. ¿Ya? Ya, jóvenes. Nos vemos el martes por favor,